Hola a todos. Hola. Llegamos a Medellín, Colombia. Es verdad, cuando cogimos nuestro taxi desde el aeropuerto, vimos la vista de la ciudad y Dios mío, que nos sorprendió bastante porque la ciudad ocupa todo el valle y también un poco de las montañas, ¿no? Así que es algo muy bonito, muy diferente. La ciudad es más grande que imaginábamos. Es verdad, porque nos imaginamos una ciudad un poco más pequeña y menos desarrollada, pero al salir ya en camino del aeropuerto aquí hacia el centro de la ciudad, hemos pasado un túnel de unos 8 kilómetros, Sí. carreteras nuevas, recién hechas, pues muy buenas. Hemos visto que la ciudad tiene metro, todo tipo de infraestructura, pues súper avanzada. Es una ciudad que nos sorprende desde el inicio. Y al menos el parte donde queda nuestro hotel es totalmente moderno y así muy bonito. Sí, estamos en el barrio de Manila, que queda muy cerca de El Poblado y Provenza, que son los más conocidos. Y bueno, luego mostraremos un poco más tarde en ese barrio, pero ahora estamos aquí en el centro de la ciudad, en Plaza Botero. Fíjense cómo es la vida aquí. Está llenísimo de gente. ¿Y qué tiene esta plaza? Pues esta plaza tiene las esculturas donadas por el artista Fernando Botero. Si os acordáis, hemos visto una de las esculturas de este artista cuando visitamos la ciudad de Cartagena. Sí. Y ahora mismo aquí vamos a poder contemplar parte de las obras que él tiene aquí donadas. Pues son 23 esculturas en total. Es como un museo en aire libre. Así es. Y fijamos, por ejemplo, aquí una escultura, aquí otras esculturas. Toda la plaza está llena de esculturas. Sí. Y nosotros estamos aquí, justo situados, hablando ahora, en la entrada del Museo de Antioquia. Es un lugar también donde visitan muchos turistas. Y bueno, vamos a explorar aquí esta zona, a ver lo que nos encontramos. Vamos a intentar mostraros a todos vosotros cómo es la vida de vibrante aquí en Medellín. Ya hemos caminado un poco alrededor de nuestro hotel y el barrio está bien segura. Nos sentimos bastante seguros y todo, pero este parque en específico nos sentimos un poco más inseguros, digamos. ¿Y por qué? Porque en cuanto llegamos aquí hubo una gente corriendo porque había sido robada. Entonces salían corriendo detrás de los ladrones. Así que vamos a tener un poco de precaución filmando aquí en este parque y en general en esta zona. Sí, porque queremos mostraros muchísimo las estatuas, pero también realmente en este parque tenemos un poquito de miedo. Así que vamos allá a agarrar la cámara con fuerza. Sí. Y a ver si tenemos suerte. Hay que caminar con ojos muy abiertos. Estoy sintiendo cómo Fran está agarrando la cámara. Fíjense, las estatuas son súper interesantes. Sí, son diferentes. Siempre las estatuas de este artista son como, dicen, gordas, ¿no? Sí, con gente pues con las facciones muy gordas, muy fuertes, muy brutas. Sí. Y fijaos aquí. Bueno, la mayor parte de las estatuas están todo el tiempo con gente delante haciendo fotos, así que también dificulta un poco pues ir a grabarlas. Fijaos esta mano aquí también. ¿Cómo se ve una mano de una persona gorda? Sí. Y por aquí mano es hecha en bronce. Bueno, es una obra muy interesante de un artista que ha donado aquí, entonces es algo también... No, es muy bonito, aquí el parque está muy interesante, solo este ambiente que tal vez no es muy buena, pero
Fíjense aquí. Este es como si ¿Gato? fuese... Ah, es un gato. Es un gato, sí. Ah, es un gato gordo también. Sí, claro. Es eso que digo, que todas las esculturas son muy así gordas o fuertes. Muy bonito el gato, ¿eh? Hay muchísimo comercio también, muchos vendedores, comida. Fijaos aquí. También es una señora, ¿no? También gorda. Eva y Adán. Wow. Interesante. Fíjate también aquel caballo, Sí. súper gordo también. Hola. Caballo, hay perro. Bueno, ahí arriba, mira, ahora mismo Ajá. está pasando el metro, que en algunas partes pues es metro de superficie, y es muy interesante que aquí Medellín es una ciudad con metro, y destacar que es una ciudad con un crecimiento importantísimo en estos últimos años. Está creciendo de una manera gigante, con tecnología, comercio, en fin, todo. Es una ciudad que está en su pleno esplendor. Aquí, fijaos el perro. O perrazo. Sí, no es perrito, es perrote. Ya. Wow. Y bueno, aparte de ese crecimiento, ¿no?, que tiene la ciudad, por supuesto en turismo. Es una de las ciudades más visitadas por turistas aquí en Colombia. Y en fin, es un lugar que recomendamos venir. Fíjate, esta es una señora gorda con su bebé también Gorda. gordo. Es la estatua de maternidad. Sí. Fíjate qué interesante que debajo de las vías del metro Sí. crecen todo plantas. Sí, y en general la ciudad es muy verde. Tiene muchísimos árboles, se siente así que estás en el medio de la naturaleza y esto me gusta mucho. Os voy a decir una cosa, que en esta área también se ve muchas mujeres trabajando en el trabajo más viejo de la historia. Sí, la verdad es que impresiona ver así a la luz del día. Están las calles llenas. Sí. Entonces es algo que ya nos habían comentado, pero sí, lo estamos viendo ahora. Quizá en alguna imagen, algún clip. Puede aparecer. Seguro, porque es lleno. Ajá. Aquí este edificio tan bonito es el Palacio de la Cultura Rafael Sí. Uribe. Tiene una fachada así muy diferente, Sí, muy especial. bonito. Ya. Y queda también aquí en la Plaza Botero. Sí. Así que muchísimas cosas aquí para visitar en esta zona. Las estatuas del escultor, el Museo de Antioquia y este Palacio de Cultura.
toda esta zona es una zona con muchísimo comercio. Sí, venden de todo. Es como un mercado aquí. Hay muchos centros comerciales y mucho mercado en la calle. Exacto. Y bueno, aquí en Medellín se producen muchas cosas que se venden. Se produce mucha ropa, Sí. se produce mucha tela para jeans. Entramos aquí para tomar una Coca-Cola porque teníamos demasiado calor y fíjense cómo lo han servido. Lo han servido con esta servilleta como para proteger aquí la boquilla. Vamos a ver ya por la boquilla. No han traído un vaso, entonces vamos a beberla así. Bueno, este lugar es realmente una locura. Sí, todo el mercado aquí se llama El Hueco. Son muchas calles con muchísimos comercios de todo tipo. Y bueno, ahora mismo vamos a tomar un transporte para dirigirnos a la zona en la que estamos hospedados. Vamos al famoso El Poblado, Provenza y Manila. Así que acompáñenos a ver lo que encontramos por allá. Y ahora estamos llegando ya aquí al Parque del Poblado. Fíjense lo lindo que es. Todo con muchísimas plantas, árboles. Y parece muy tranquilo. La verdad es que sí. La verdad es que teníamos que escapar, digamos, del otro lugar. Es una pena porque queríamos conocer muchísimo. Queríamos enseñar, a filmar para todos vosotros para ver. Y es un lugar tan bonito con todas estas estatuas también. Y me dio un poco de pena que me sentí tanto con miedo. Estaba llena de gente, entonces tienes que tener como 100 ojos para ver si alguien en algún lado te está mirando, te está pensando robar. Y nos sentimos inseguros y decidimos de dejar el lugar. Claro, porque lo que más nos asustó fue, aparte de ver pues, este movimiento así de personas un poco extrañas, que vimos el robo apenas llegamos y nos dejó muy preocupados. Nosotros estamos viajando a varios lugares, tenemos nuestra cámara. Si nos roban la cámara, aparte de ya un robo que perdemos pues nuestra cámara y obviamente pues a nadie le gusta, ¿no?, que le atraquen, pues es que no vamos a poder grabarles más vídeos de los próximos destinos. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, preferimos ser un poco conservadores, por así decirlo, y venirnos a un lugar en el que nos sintamos pues un poco más seguros. Y fijaos cómo es aquí. Es un lugar que se ve aquí todo el mundo relajándose, con calma. Hace calor hoy, así que en esta zona con arboleda pues está mucho más fresco. Sí. Y ahora bueno, vamos a buscar algún lugar para comer algo, que ya estamos con hambre. Y también pues beber para refrescarnos, que hace buena falta. Sí. Así que bueno, vamos a caminar por estas calles a ver si encontramos algún restaurante para comer. Qué colores bonitos. Sí. Han pintado ahí toda esta pared. Sí. Aquí también se ven estos guardias por las calles. Sí. Hemos pasado por varios. Entonces se ve como de alguna forma controlan aquí la seguridad de la zona. Realmente vimos policía en la otra zona también. Ajá. Pero creo que simplemente hay tanta gente que es imposible controlar. Sí, mira, hay una barbería aquí. Ah, ¿quieres cortar el pelo? Igual tendría que cortarlo, que mi pelo está un desastre, pero no sé si tenemos tiempo ahora, así que lo vemos después de comer. Vale, vale. Si nos da tiempo pasamos y si no, pues lo cortaré en otro momento. Sí. El barrio, El Poblado. Muchos habréis escuchado que muchos artistas viven aquí por esta zona. Ajá. Y es un lugar, bueno,
que se ve bonito. Sí. Tiene muchos restaurantes, tiene bares, tiendas, pero aún así es bastante tranquilo. Y se ve también allí, ya atrás, las montañas. Sí. Entonces, bueno, en la parte de la montaña arriba hay muchísimos edificios. Están haciendo muchos edificios nuevos residenciales. Nos han comentado que hacen muchísimos, construyen mucho y se está vendiendo casi todo. Así que se ve que la economía está aquí pues muy bien. Eso nos han dicho. Es una ciudad muy próspera. Está creciendo muchísimo aquí Medellín. Es una ciudad donde cansa un poco caminar porque tiene rampas, ¿no? Encontramos esta red de restaurantes crepes y waffles que también comimos en Cartagena y nos encantó, entonces vamos a repetirlo. Tiene una entrada súper linda aquí el restaurante. Buenas, bienvenida a Crepes y Waffles. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Crepes y Waffles. Aquí hay un lugar que tiene más aire, ¿no? Tal vez arriba. Fijaos el menú como es de grande. Con muchas páginas. Es grandísimo y hemos escogido unos platos que se llaman, hemos cogido los dos lo mismo y se llama sombrero volteado. Y esto representa, de alguna forma, es similar al sombrero volteado, que es un sombrero típico aquí de Colombia, de la región del Caribe, que se hace con fibra de caña. Y bueno, esto recuerda un poco la forma del sombrero y es por eso que le han puesto este nombre a este plato. Y bueno, tiene el crepe, tiene carne desmechada, aguacate, pico de gallo, crema agria y puré de plátano. Y para beber, pues hemos escogido unas limonadas naturales. Sí, el crepe se cuesta unos $8 y la limonada unos $2. Y un detalle también que no sé si mencionamos cuando estuvimos en el restaurante de esta red de Cartagena es que en esta red de restaurantes solo trabajan mujeres, entonces todas, cocineras, recepción, camareras, todas mujeres. Y ahora bueno, vamos a disfrutar de este plato tan rico. Buenísimo. Y ahora estamos caminando por el Parque Lleras, famoso aquí. Yo sé que muchos de ustedes están pensando en venir aquí de fiesta a Medellín, pues este es el lugar. Este parque está lleno de bares, restaurantes y discotecas. Vi aquí una estatua de una mujer con piernas abiertas. Wow. Ah, no es estatua, es una fotografía, ¿no? No, una figura. Ah, una ok. figura. Bueno, me imagino que es una especie de club o discoteca. Sí. ¿Qué tractor es esto, eh? Sí. Aquí en esta zona se ven coches caros, coches Sí. de calidad. Y fíjense también este restaurante o cafetería, cómo está muy bien decorada. Wow. Es bonitísima. Sí, es hermoso. Aquí se pone picante la cosa, ¿eh? Esto, estamos en un horario aún temprano, Sí. pero dentro de un ratito esto se pone así.
Y fijaos, Es a las 6 y Ajá. empieza... más tarde, Sí. fijaos el ambiente aquí como es. Bueno, Está empezando la fiesta, yo creo. y ahora ya nos vamos caminando hacia el barrio donde está nuestro hotel. Sí. Fíjense, este autobús es un autobús turístico. Se empieza a animar la fiesta aquí en Medellín y nosotros nos vamos a descansar. Sí. Un parque de skate. Aquí cerquita. Ya estamos casi llegando a nuestro hotel, pero aquí en esta calle, que es la calle de al lado, está la lavandería. Ayer aprovechamos para dejar nuestras ropas a lavar aquí, así que antes de regresar al hotel vamos a pasar a buscarlas. Las lavan en 24 horas, las tienen preparadas y funciona por kilo. El kilo más o menos fue 4 euros y algo. Y lavan, secan, la ponen toda preparadita. Así que vamos a buscarla y así ya tenemos las ropas limpias para continuar nuestro viaje por Colombia. Aquí tenemos ya nuestras ropas limpitas. Ya se siente el olor perfumado fuera de la bolsa. Así que ahora vámonos para el hotel. Y llegamos a nuestro hotel. Tiene allá arriba una terraza común. Y bueno, se llaman también hostel. Creo que porque tiene algunas partes comunes o algo así, pero no sé. Para nosotros ha sido un hotel perfecto porque hemos tenido nuestra habitación privada a un precio muy bueno, de unos 30 euros la noche. Con desayuno incluido. Así que bueno, ahora nos vamos a descansar y desde aquí, como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final y pediros para suscribirse a nuestro canal, que es totalmente gratuito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!